te cuesta trabajo dar el siguiente paso. Y pareciera que todas las circunstancias y todo lo que te rodea, gracias, en lugar de avanzar, sientes que como que vas para atrás. ¿Sí te ha pasado a ti? Dígame amén si le ha pasado. O yo soy el único que pelea aquí con mis problemas existenciales de todos los días. Y soy el pastor. Digo, si me sucede a mí y nos sucede a los líderes, yo creo que también a usted le ha sucedido. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando yo le estaba preguntando esto al Señor, el Señor me mostró que el crecimiento en la vida cristiana no es como nosotros a veces lo planeamos y lo planteamos y hay un punto A y entonces ¡fum!, llego al punto B, que podría ser la meta. No sé en qué parte de esta línea estés tú. Tal vez algunos vamos por aquí, a lo mejor tú que tienes poquito tiempo vas por aquí, pero eso sería lo ideal. O sea, sin problemas, sin broncas, sin oposición. Lo que Dios me mostraba en una visión es que el crecimiento espiritual no es así. El crecimiento espiritual, Dios me mostraba una espiral más o menos así. A ojo de buen cubero. Y el Señor me mostraba que es un crecimiento en el que hay, ¿sí me está viendo? Donde hay subidas, pero también hay bajadas. Y de repente uno siente que se va liso, que agarra pista uno. Pero apenas empieza a agarrar uno pista y otra vez empieza una cuesta, una especie como de... ¡Uy! Ahora, escuche lo que le voy a decir. Hay mucha gente que empieza su vida cristiana y empieza la cuesta de la madurez, la cuesta del compromiso, de la disciplina, pero algo sucede. En lugar de seguir avanzando, porque ya venciste, esta bolita podría ser el primer obstáculo en tu vida cristiana. Esta tal vez el segundo obstáculo en tu vida cristiana. Esta bolita, este sube y baja, podría ser el tercer obstáculo en tu vida cristiana, y así sucesivamente. El problema de algunos cristianos es que empieza, ya arrancó, ya está viniendo, ya hasta se empezó a discipular, empieza la cuesta, la prueba, la dificultad, y parece que ya la venció, ya llegó a la cima, y ya todo es más ligerito, más tranquilo, pero llega a este punto y como que en lugar de despegar a esto, hermanos, yo le llamaría lo que es la zona de confort. Y muchos aquí vivimos. Y entonces vuelves, no avanzaste, aquí te quedaste. Y tu vida cristiana es así, así, así. Y estás cansado, y estás frustrado, y estás desanimado, ya hasta piensas irte de la iglesia, y así te la llevas. Y ahí se produce lo que estamos llamando un estancamiento espiritual. Y entonces cuando yo analizo esto, ¿sí me está entendiendo? Digo, Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en el corazón de la gente para que pueda entender que no es ni así ni así? Es así. Y que en tu vida cristiana vas a tener subidas, pero vas a tener bajadas. Y eso te va a servir para agarrar experiencia, para agarrar madurez. Y entonces pasas al siguiente capítulo de tu vida cristiana. Y entonces presenta otra oposición, presenta otra fuerza que te tiene que forzar a subir, a subir. Por eso dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente. Y de repente llegaste, como que sientes pleno porque llegaste a la cima, y entonces agarras bajadita, y esa bajadita te permite seguir al siguiente nivel.
de madurez. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque el objetivo de todo es que un día llegues acá. Y Dios me mostraba que un muy alto porcentaje de la gente en las iglesias no logra llegar hasta allá, porque se quedó tal vez en su primer obstáculo o se quedó atorado en su segundo obstáculo. Y entonces hoy te vengo a hablar de todas aquellas cosas que pueden frenar tu crecimiento. Así que, ¿estás listo? Me voy a ir un poquito rapidito porque el tiempo me come muy rápido en el primer culto, no sé por qué. Se me hace que apenas estoy agarrando pista y ya me dieron las 11. Abre tu Biblia, por favor, y te voy a hablar de 5 puntos. ¿Cuántos puntos? 5 puntos que truncan tu avance, que frenan tu avance en tu vida cristiana. Hay muchos más. Es más, tú te puedes, orando y leyendo tu Biblia, te vas a dar cuenta que hay bastantes obstáculos. El enemigo, Satanás, no quiere que tú llegues al objetivo de tu meta. Y en cada subida de estas, el enemigo va a estar tratando de frenarte. ¿Para qué sigues yendo a la iglesia? Mírate, no cambias. No seas hipócrita. Y aquí te quedaste. El primer obstáculo del que te voy a hablar, ¿sí está conmigo? No lo estoy regañando, pero si lo toma como una exhortación, permita que el Espíritu Santo, cierre sus ojos un segundo, permita que el Espíritu Santo el día de hoy hable a su espíritu, porque dice la palabra de Dios que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En el nombre de Jesús te ruego, precioso Espíritu Santo, que traigas convicción al corazón de cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo en las redes sociales. Y Dios, dame la sabiduría, dame la unción y dame la autoridad, Señor, que yo necesito. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vámonos a Juan capítulo 14, versículo 21. Y mucho de lo que te voy a compartir, mi amado, lo hemos predicado en otras prédicas, lo hemos platicado en otras enseñanzas, pero el anhelo de mi corazón, el anhelo de los pastores y de los líderes de esta iglesia es que no te me quedes atorado. Dale un codazo que está a tu lado y dile: no te quedes atorado. ¿Me estás oyendo? No te quedes atorado. Y si ves que no reacciona, dale un cachetado. No, perdón, mejor jálale hermana, por amor de Dios. Por eso luego nos critican, porque no hay orden. Ay, no es cierto. Gloria a Dios. Bien. El que tiene, escucha esto y póngame atención. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será, subráyele ahí donde dice será. Repita conmigo, será. Escucha esto. Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Juan, no el Iscariote, perdón, Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Número 1, el primer obstáculo en el que tú te presentas es que no tienes un concepto correcto de lo que es Dios para tu vida. Aquí Jesús lo está diciendo bien claro: el que guarde mi palabra, el que esté dispuesto a obedecer el evangelio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice: vendremos, mi Padre, o sea, nuestro Padre celestial, y Jesús, que viene siendo la misma persona, pero es otra persona. En discipulado explicamos eso muy bien. Dice: vendremos a morar en él
y mi Padre le amará. El problema de muchos cristianos es que no se sienten amados por el Padre. Un joven me decía por las redes sociales: yo no creo que Dios me ame. ¿Para qué voy a la iglesia? Yo no creo que haya un Dios que se preocupe por mí. Y hay gente que ya viene a la iglesia y todavía le cuesta trabajo creer, porque traemos un concepto distorsionado de lo que es la paternidad. Y eso trae conflicto a tu vida y a tu relación en la iglesia. Y si tú no superas este primer obstáculo, ahí te vas a quedar atorado. Es más, hasta el mundo te vas a regresar. Y como pastor estoy comprometido con Dios para mostrarte al Padre, al mejor Padre que tú podrías tener. Les he platicado en algunas ocasiones mi testimonio. Yo tendría toda la autoridad de negar y de rechazar y hasta de odiar a mi padre, porque nos abandonó, porque hizo muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y cuando vengo a Cristo, lo primero que me enseña el Espíritu Santo es amar al Padre, a reconciliarme el concepto que yo tenía de paternidad terrenal, de abandono, de rechazo, de olvido, y que el mejor Padre que puedo tener es mi Padre celestial, al grado de que ahora puedo ver a mi Padre terrenal y lo puedo abrazar y lo puedo bendecir y lo puedo amar. ¿Se da cuenta? El primer obstáculo en su vida cristiana es que si usted no entiende que nuestro Padre realmente nos ama y que Él desea lo mejor para nosotros, que tú seas pleno, que seas sano, que seas feliz, pero no feliz, 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 feliz y todo el mundo está feliz. No esa clase de felicidad superflua. Y con todo respeto lo digo. Cuando usted realmente sabe lo que Dios es para usted, y cuando usted vea la cruz, usted es pleno aún en medio de la necesidad. Usted es pleno aún en medio de la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Usted no puede salir de este lugar el día de hoy si usted no tiene un concepto correcto de quién es Dios para sí, para su vida. ¿Está conmigo? Primer obstáculo. Empiezas a caminar en la vida cristiana y el enemigo te va a empezar a hablar y te va a empezar a decir: no es cierto, Dios está muy ocupado. Que tu padre, pues acuérdate que tu padre cómo te abandonó. No les hagas caso a ese hombre que se para allá enfrente a gritar como loco. No le hagas caso. Además tú ni sirves para ser cristiano. Bueno, sí, eres medio hipócrita. Yo creo que ahí la llevas. Y entonces tú empiezas a permitir que el enemigo empiece a engañar tus pensamientos, que empiece a desenfocarte de lo que es una verdadera identidad como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y entonces ya para algunos ya lograste superar este primer obstáculo. Ahora sé lo que valgo como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque el mundo diga que no vales, aunque tus vecinos digan que no vas a poder, tú sabes que ahora sí lo puedes, porque estás en Cristo. Estoy preparando un estudio, otra prédica para... Al Señor me ha revelado esto, porque dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego hay otra parte donde dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, quiero decirles que hay cristianos que no están en Cristo. A ver, pastor, eso es motivo de la siguiente prédica. No me quiero desenfocar. Ahorita quiero que te quede bien claro esto. Cuando tú le dijiste sí a Jesús, lo primero que Jesús hace en ti es devolverte tu dignidad. Te devuelve tu identidad. Y entonces ahora como hijo de Dios entiendes lo que significa ser un verdadero cristiano. Porque el problema, hermanos, es que ya todo el mundo dice que es cristiano. Hasta Hugo Chávez dice que es cristiano. Fidel Castro, espérame, dijera mi abuela, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Por qué decir que eres cristiano si tus frutos no muestran nada de lo que representa ser un verdadero cristiano? Estamos hablando en un tiempo donde todo es como pirata. Hay cristianos pirata, hermano. Voltea con el que está a su lado. Diga, ve a ver si no tiene una cara así medio piratona.
Hay mucho falso cristiano. Hay mucho falso cristiano y se lo tengo que decir. Si usted no tiene una relación correcta de padre, de hijo con el padre, y permite, escúcheme, permite que el padre pueda tener una relación correcta con usted, que haga a un lado sus traumas, sus complejos, que haga a un lado su autoestima inferior, y permitas que el Espíritu Santo cambie lo que tenga que cambiar, y que puedas abrazarte del Padre y decir: Señor, tú eres mi Padre. Y viene el Padre y te abraza y te dice: y tú eres mi hijo. Y no solo eso, eres mi hijo amado. ¿Se da cuenta? Partiendo de ahí, bronca que se le venga, dificultad que se le venga, sabiendo que usted está en Cristo, sabiendo que el Padre está con usted, no va a haber nada que lo detenga. Por eso el enemigo está tan empeñado en desenfocar su identidad y su dignidad. ¿Sí me está entendiendo? Pasamos el primer obstáculo. Ya entendí lo que significa ser un hijo de Dios. ¿Alguien puede decir amén a esto? Segundo punto. Vámonos al Salmo 1. Teniendo una relación correcta con mi Padre, voy a empezar a aprender a relacionarme de manera correcta con la gente que me rodea. ¿Sí? Y le voy a platicar el siguiente punto, por el cual no avanzas, por el cual aquí tal vez ya pasaste el primero, ya sabes lo que eres como hijo de Dios, pero hay algo que te puede frenar aquí. Salmo 1, ¿ya lo tiene? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Quiero hacer un paréntesis aquí. La mayoría de las veces que hablamos de este salmo, nos estamos refiriendo, al inconverso. Ay, no te juntes con esta chusma. No. Le voy a explicar lo que el día de ayer, durante la madrugada, el Señor me estaba revelando con este pasaje. Porque no solamente se refiere a la gente del mundo. Hay gente que se dice ser cristiana y es más tóxica que la gente del mundo. Y ese es el problema, que te empiezas a relacionar con cristianos que ni siquiera superaron este proceso. Y ahí andan quejándose de todo, sintiéndose rechazados, porque no lograron superar eso. Es que nadie me toma en cuenta. El problema es que cuando platicas con alguien de la misma iglesia o de la misma denominación o de la misma religión, como lo quieres decir, ¿te has fijado que nadie nos pela? Y como tú ya traes un problema de identidad, ¡pum!, te enganchas luego. ¿Te has fijado que al pastor no le importamos? Y tú: ay, no me he dado cuenta de eso. Te voy a platicar. Cuando nosotros empezábamos a ir a la iglesia, llevamos con todo, hermanos. Sí, queríamos servir, sí, y eso es otro punto que te voy a mencionar más adelante. Pero empezábamos a escuchar: es que no se vale. Es que ¿por qué los pastores hacen eso? Y había unos hermanos que nos invitaban a comer a su casa. Nosotros éramos bebés, pero bebés espirituales. Y empezaban a hablar. Y es que no se vale porque el pastor dijo esto y porque... ¿No se han dado cuenta? Pongan atención, la próxima vez que vayan a la iglesia, pongan atención y observen al pastor. Y después que fuimos a la iglesia, ya ni siquiera disfrutábamos la prédica, de estar nada más viendo a ver dónde estaba la falla, dónde estaba el error. Y cuando la llegamos a ver, sí es cierto, tenía razón la hermana Eustaquia. ¿Te das cuenta? Y empezamos a ver todos los errores que había en la iglesia. Hasta que un día el Señor nos reprendió y nos dijo: no te llamé para eso. Si vamos a ver errores de la iglesia, lee Apocalipsis capítulo 2, ahí habla de 7 iglesias que están llenas de errores. Puedes ver a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Corinto, cómo había chismes, cómo había murmuración, cómo la gente se quejaba.
O sea, eran iglesias, y estás leyendo de la era primera, de la época cristiana primitiva. Y había esas broncas en las iglesias. Entonces el Señor me llamó la atención y me dijo: aprende a distinguir con quién te relacionas aún dentro de la iglesia. Porque aún dentro de la iglesia hay personas que a lo mejor lo hacen hasta de manera inconsciente, pero van a frenar tu crecimiento. ¿Se da cuenta? Fíjese: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Usted quiere prosperar? Prosperar significa avanzar. Repita conmigo: prosperar significa avanzar. Tenemos que ser sabios, hermanos. Ahora, hace 8 días escuché parte de la prédica de nuestro pastor Josué, cuando hablaba de la cuestión de Jonás. Y él decía que no, que cómo es posible que los religiosos a veces criticamos y juzgamos, y entonces cómo vamos a alcanzar a los perdidos. Y estoy de acuerdo con eso. Tenemos que ir al mundo para ir por los perdidos. Pero si tú no estás con una fe de tal manera que puedas ir al mundo sin perderte en el mundo, mejor ni vayas. Yo prefiero ir por un pecador y no por un pecador y un cristiano que la regó. ¿Sí me explico? Sí, hay que ir por los del mundo. Tendremos que sentarnos con ellos, hablarles del amor de Jesucristo. ¿El Señor Jesús se sentaba con prostitutas? Sí. ¿Se sentaba con borrachos? Sí. ¿Con publicanos? Sí. Pero siempre mantuvo su dignidad y su santidad, y nunca se contaminó. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él mantuvo su dignidad, él mantuvo su integridad. Y un cristiano maduro puede hablar con gente en medio de ahí de la borrachera. Puede hablar. Vi un testimonio de unos pastores en Colombia que se metieron a un prostíbulo, contrataron a una prostituta, se la llevaron al hotel y la evangelizaron. Rescataron esa alma para Cristo. Pero si tú no estás en condiciones de estar en un hotel con una muchacha de ese tipo y poderle hablar del amor de Jesucristo sin que te contamine, sin caer en esa tentación, no lo andes provocando. ¿Me explico? Tenemos que ser sabios, hermanos. Amén. Entonces, volviendo a este punto, el Señor quiere que des fruto. Dile a la persona que está a tu lado: el Señor quiere que des fruto. Pero tienes que ser sabio para escoger con quién te relacionas. Conozco un pastor de un país muy lejano, que cuando él se convirtió, toda su familia le dio la espalda. Pero él siguió empeñado y le siguió hablando a su familia, y se empezaron a convertir uno a uno. Pero se dio cuenta que aún algunos de los que ya estaban convertidos andaban con un pie en las cosas del mundo y andaban con un pie en las cosas de Dios. Y este pastor llegaba y los exhortaba y les decía: tú tienes un llamado, no te detengas, avanza, no te rindas. Pero estas personas se mantenían en esa situación de no avanzar. No, y no solo eso, empezaron a criticar al pastor porque ya era pura iglesia. Empezaron a criticar al pastor porque ya era todo puros hermanos. Y tus hermanos verdaderos, ¿qué? No, espérame. Mi padre y mis hermanos son todos aquellos que cumplen la voluntad de mi padre y la guardan. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y entonces hubo un momento cuando este pastor empezó su ministerio pastoral. Los hermanos que se supone que ya se habían convertido lo empezaron a criticar. Y las pláticas eran: pero tú pura iglesia y tú puros hermanos, y no te acuerdas que tienes hermanos. No, sí me acuerdo.
y sí los amo, pero prefiero de lejitos. Porque me di cuenta que, más bien, este pastor se dio cuenta que ese tipo de pláticas no lo edificaban, sino que hasta como que lo frenaban. Y tuvo que tomar una decisión: poner límites y decirle a la familia: los amo, pero de lejitos. Porque yo no voy a frenar mi avance por personas tóxicas, por personas que están murmurando y diciendo que no lo vas a lograr, que no te metas tanto en la iglesia, que para qué, que es una perdedera de tiempo. Dices, ¿es capaz de que gente cristiana comente eso? Sí. Sí. Por eso es tan importante que empieces a relacionarte. Júntate con personas que te acercan más a Dios. Júntate con personas que te desafían a más. Júntate con personas que te edifican, que te motivan a seguir adelante. Y no con personas que empiezas a... De veras se los digo, hermanos. Empiezan los comentarios: ay, ni vas a cambiar. Ni voy a cambiar. ¿Para qué voy a la iglesia? Sí es cierto, tienes razón. Ya caíste en el engaño del enemigo. El problema de muchos cristianos que se estancan es que no han sabido relacionarse y no han sabido escoger a quién vas a escuchar y a quién no vas a escuchar. Y se los he dicho varias veces, iglesia, la próxima vez. Porque todo el mundo es consejero, todo el mundo te dice qué hacer y todo el mundo te dice qué no hacer. Pero ve el fruto, ve el testimonio de esa persona, si realmente vale la pena seguir ese consejo o no. Y por eso Dios en esta iglesia ha levantado hombres y mujeres que entienden, que saben discernir entre lo santo y lo profano, para que me entiendas. Que te puedas acercar y decir: a ver, pastor, yo tengo esta duda, explíqueme, ¿por qué esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué pasa esto? Aguas con las personas con las que te estás relacionando, aún dentro de la iglesia. ¿Me estoy explicando? Ojalá y todos en la iglesia fuéramos motivadores. Ánimo, hermano, usted puede. Está pasando por enfermedad, vamos a estar orando por usted. Tengo esta bronca, acérquese con el pastor, pida una cita con el pastor, no lo suelte. Hay gente que termina el culto y aquí la gente me viene a saludar. Gloria a Dios por eso, me encanta que la gente me venga a saludar. Pero hay hermanos que nunca se acercan. Y cuando me entero que traen una bronca atravesada: hermano, ¿y por qué no se acercó? Es que siempre lo veo muy ocupado. Es que siempre lo veo rodeado de gente. Y digo, ¿para qué me acerco? Oh, por Dios. Porque yo estoy para usted. Dios me puso en este lugar para servirle a usted. Pero si usted no entiende y usted termina el culto y sale disparado y no espera que el pastor se desocupe un poco y le pueda agendar una cita, o al mismo, o espéreme, hasta les he dicho, espéreme tantito, ¿verdad? Que termine de platicar con la gente, le dedico el tiempo si es muy urgente lo que necesita. ¿Sí está conmigo? Hermanos, necesitamos aprender a relacionarnos de manera correcta. Y que la próxima vez que alguien se te acerque a quejarte y a decirte: es que no se vale, es que no es posible, acércate con el pastor y díselo. No, pues es que ni me escucha. O sea, es más, tómalo de la mano y tráelo y dile: pastor, aquí le traigo a este porque anda quejándose y anda diciendo que ya sí quiere ir, que porque usted no lo pela. Y yo quiero testificar a ver si es cierto que no lo pela. De alguna manera tenemos que confrontar a esos hermanos. Sí. Hermano, cuando estés en tu casa y te llegue familia, amigos, hermanos de la iglesia inclusive, pero te llevan un mensaje que no te edifica, que no te acerca más a Dios, que no te lleva a comprometerte más con Dios, sí, recíbelo, pues es familia, salúdalo, sí, pero no te sientes a escucharlo 3-4 horas, porque va a terminar intoxicándote también. Y va a pasar que vas a llegar a la iglesia y todo lo vas a empezar a ver mal. Tenía razón la hermana Eustaquia, mira nomás. Y ya no vas a poder ni siquiera disfrutar lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, porque ya todo lo empezaste a ver mal. Porque empiezas a tener situaciones espirituales y empiezas a tener situaciones emocionales que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Entonces ya supimos
cómo debemos relacionarnos de manera correcta, no religiosamente tampoco. ¿Sale? Ama, bendice a la gente. Te llega una persona tóxica, yo creo que es una oportunidad de parte de Dios para que lo sientes, lo ministres, y a lo mejor necesita eso él. Amén. ¿Pero qué crees? ¿Pero qué crees? Dijeras, todo fuera como eso, ¿no? Ya pasé mi segundo obstáculo, pastor, pues ya estoy del otro lado. Ya llegué a la meta. Pues no. No. Punto número 3. Génesis capítulo 12. Y va muy de la mano con el punto anterior. Génesis capítulo 12, si lo tiene, dígame amén, por favor. El que no tiene Biblia, acérquese con uno que sí tiene Biblia, por favor. Antes yo decía, si usted no tiene Biblia, acérquese con un cristiano, porque normalmente los cristianos sí tienen Biblia. Y mi esposa me regañó. No andes diciendo eso. Ay, mi amor, pues es que por eso ahora ya no lo digo. Ahora ya nada más digo, si usted no tiene Biblia, acérquese con alguien que sí la tenga. Y todos contentos. Dile, ahora acércate con Fernanda, por favor. Estuvieron. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El punto anterior me refería a las amistades, aún a la gente de la iglesia. Pero va a llegar un momento, hermanos, en el que vas a tener que tomar decisiones. Escúcheme, aquí se van quedando los del montón, ¿sí? El grueso, los no esforzados, los que para qué voy, ni tan ni muy, ¿no? Pero cuando ya vas pasando de nivel, te vas a encontrar que hay una parte en la que dice Jesús: cualquiera que ama más a padre, a madre, a hermanos, a esposa, más que a mí, no es digno de mí. No cualquiera puede entender esto. O sea, hay gente que dice, no, espérame, o sea, hasta aquí la llevaba bien, pero eso ya no me cuadra. Cualquiera que no aborrece, así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero no habla del término aborrecer así de, párese tantito mi hermano, ay, cómo te aborrezco, fuchi. No se está refiriendo a eso. Siéntese por favor. Sino que se está refiriendo a que si no estás dispuesto a poner límites, a rechazar todo aquello que estorba en tu crecimiento espiritual, y prefieres a mamá, y prefieres a papá, y prefieres a hijos que a Dios, no eres digno de seguir en eso. Ya estoy hablando de otro nivel, ¿eh? Si usted todavía está en la primera rueda, no se preocupe, siga echando fibra ahí, no se preocupe. Sí, yo estoy hablando a los que ya van un poquito más avanzados. Dice, sal de la tierra de tu parentela. En Génesis capítulo 11, los últimos capítulos, dice, y Taré era el nombre del papá de Abraham. Y cuando me voy a investigar lo que significa el nombre de Taré, significa estación. Taré significa paradero. ¿Qué significa? Y mientras Abraham estuviera apegado a su paradero, a su estación, Abraham no iba a avanzar. Y tenía que tomar una decisión Abraham. Abraham le pudo haber dicho al Señor, Señor, pero es que es mi papá. Me engendró mi padre. Y la Biblia habla de que debemos honrar y bendecir a nuestros padres. Pero es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si por alguna razón tu relación con tu padre o con tu madre te está estacionando, tienes dos opciones. Opción A, dale la prioridad
y quédate con tu padre, pero después no te quejes porque no hay avance. Opción 2, papá, te amo, te bendigo, pero tengo un propósito de Dios para conmigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Se los digo de todo corazón. Y tengo la autoridad moral y espiritual para decirles esto. Sal de la tierra de tu parentela. Era idólatra Taré. Taré tenía sus ídolos de Babilonia, de Ur de los caldeos. Y Abraham estaba en la idolatría también. Si Abraham no rompía ese nexo con su padre, Abraham hubiera seguido siendo un idólatra y no hubiera cumplido el propósito por el cual Dios lo había llamado. ¿Sí me está escuchando? ¿Amén o no amén? Por eso lo digo. Mientras usted va avanzando en el espiral, la oposición cada vez es más fuerte. Se va a tener que empezar a despegar de muchas cosas que tal vez para usted representaban cosas muy importantes, pero usted tendrá que tomar esa decisión. Y esa está más hermosa. Viera cómo uno disfruta cuando tengo la oportunidad de ver a mi papá y platico con él y disfruto el poco tiempo que estoy con él, aprovecho para ministrarlo, para orar por él. Convivimos como nunca antes, hasta lo disfrutamos más de estar todos los días ahí metido con él. No, hombre, yo creo que hasta me hubiera dicho, ya llégale, vete a ministrar a tus ovejas. Ponga límites. Dígale a la persona que está a su lado, aprende a poner límites. Amo a mi esposa como ustedes no se imaginan. Es el amor de mi vida. Después de Dios es lo que más amo aquí en la tierra. Pero si por alguna razón mi esposa un día me dijera, ya me cansé, yo sé que no va a suceder porque es una mujer que ama a Dios. Pero si por alguna razón, y se está grabando, escúcheme bien, si por alguna razón mi esposa me dijera, ya no quiero seguir en esto, te amo, mija, pero no por ti voy a frenar mi avance con mi Dios, porque amo más a Dios que a ti. ¿Se da cuenta? Y yo estoy seguro que hasta ella haría lo mismo, pero como no va a suceder, estoy convencido de que no va a suceder, porque ya estuvimos, nuestro ministerio es de muerte, o sea, estuvimos ya muertos clínicamente, y hemos prometido y nos hemos comprometido con Dios de servirle el tiempo que nos resta de vida. ¿Me explico? Y te estoy diciendo que es lo que más amo después de Dios. O sea, tú no puedes permitir que venga alguien a tratar de desenfocarte en el llamado por el cual Dios te escogió. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y te lo dije la vez pasada y te lo vuelvo a decir. Si Dios ya te dio un llamado, lo tienes que defender con tu vida, porque Dios te lo dio. No te lo dio el hombre. Digo, si te lo dio el hombre, pues déjalo tirado. O sea, si el hombre fue el que te lo dio, bótalo, no hay bronca. Pero si Dios te está llamando a un ministerio, a servirle a Él, pon tu vida de por medio. Amén. Y paso al siguiente punto. Ay, pastor, ¿todavía más? Sí. Dijimos que eran 4 puntos, ¿verdad? 5 puntos. Gracias porque estás atento. Entonces hay que echarse la otra vuelta aquí. Y te digo, hay muchas más, ¿eh? ¿Pero en qué punto voy? Voy en el tercero, ¿verdad? ¿Sí? Yo voy en el 4. No, en el tercero. Voy al 4. Siguiente motivo por el cual la gente podría sentirse estancada es precisamente lo que te acabo de decir. Vámonos rápidamente a 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 11. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 11 dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos ¿de qué? ¿Dignos de qué? ¿Tú crees que Dios te rescató de la muerte
¿Tú crees que Dios te escúchame, ¿tú crees que Dios te rescató de la enfermedad, de estar a punto del divorcio, del adulterio, del alcoholismo, nada más para que te vengas a calentar una banca? ¿Sabes qué es lo que te mantiene vivo? ¿Sabes qué es lo que te mantiene encendido, apasionado por las cosas de Dios? Es que tú sirvas. El llamado es el que te mantiene. El llamado, mis amados, el servir. Se los dije la vez pasada, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo no sé cuánto tiempo tienes en la iglesia, pero el Espíritu Santo te va a empezar a inquietar a hacer algo por su reino. Es el común denominador de todo cristiano que viene, conoce a su Dios, conoce a su Padre, empieza a relacionarse de manera correcta, empieza a poner límites a la familia. Por consecuencia, tú estás listo para un ministerio. Estás listo para empezar a servir a Dios. Y sabes, cuando tú empiezas a servir a Dios, es aquí, ¿verdad? ¿Sí es el 4? Cuando tú empiezas a servir a Dios, ya no es que solamente lidias, no me refiero a doña Lidia, sino a lidiar, a luchar. Ya no son tus broncas existenciales, ya no son tus broncas emocionales. Desde el momento que tú empiezas a ministrar al Señor, empiezas a luchar y a batallar con ovejas rebeldes, cabezonas. Déjelo. Ya no solamente es tu familia, ya no solamente es mi esposita y mis hijitos, ay, qué bonitos. No, empiezas a batallar con gente tan imperfecta como tú, con gente que está igual o mucho mejor que como tú llegaste a la iglesia. Sopas, perico. Déjelo. Ya estoy pisando algunos callos. Si tú no empiezas a servir a Dios, tarde o temprano, te vas a estancar. Y es tiempo, mis amados. Algunos ya tienen 1, 2, 3, 4 años. Y la pregunta es, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para comprometerte más? Digo, porque en la medida en que yo me comprometo y respondo al llamado, es en la medida en que yo sigo avanzando al siguiente propósito. Y aquí muchos se quedan estancados. Es más, quieren como empezar a servir. Pero cuando empiezan las dificultades, empiezan las murmuraciones, empiezan las quejas, es que no se vale. Es que a la familia sí y a mi familia no. Y tú tienes que ver a esa gente y tienes que amarla y tienes que hablarle y tienes que abrazarla y decir, es que no es como piensas. Tus problemas desde acá no te permiten entender que hay un propósito, aún si así fuera, hay un propósito de Dios para que tú llegues acá. Para que cuando Dios te permita hablar con la gente, para que cuando Dios te permita ministrar a esa gente, no hagas lo que a ti te pasó, lo que a ti te hicieron, según tu concepto. ¿Sí me explico? Algo que te mantiene estancado en tu vida cristiana es que tú no sirvas. Es que tú no sirvas. Y eso va a traer frustración. Eso va a traer hasta envidia. No se vale. Apenas tengo 15 años en esta iglesia. Y no me ponen a servir. Pues, oye, vienes cada 3 meses a la iglesia. ¿Cómo quieres que te... Cuando los pastores empiezan a ver, espérame, vienes cada 3 meses a la iglesia y ya quieres un liderazgo. Espérame. No es así. Cuando estaba preparando esto, el Señor me decía, ¿hasta cuándo? Tú sabes que tienes un llamado. Tú sabes que eres un escogido de Dios. Tienes una unción. Los pastores lo pudimos constatar cuando te parabas a ministrar, a predicar. Y el Señor te pregunta ahora, ¿hasta cuándo? Digo, porque volviendo al punto del confort, es muy fácil llegar.
me vuelvo a reenganchar como feligrés de la iglesia, pero llega un momento de comodidad. ¿Cómo se llama? Comodidad. Es lo más chido. Vengo, recibo mi alimento, no hay compromiso. No, o sea, Dios quiere que te comprometas, pero tú tomas la actitud y tú decides. Amados de mi corazón, es tiempo, mijo, de que te levantes en el nombre de Jesús. Te llegaste a sentir rechazado, te llegaste a sentir menos, pero el Señor te dice: ahora yo te levanto con la diestra de mi poder, porque tengo un llamado especial para ti. Levántate, levántate. Padre, en el nombre de Jesús, levanta a tu hijo, Señor. Fortalécelo. Gracias por lo que tú me mostraste una vez más, como aquellos tiempos, Señor. Levántalo para gloria tuya, Dios. Bendícelo, fortalécelo. En el nombre de Jesús, Señor. Bendigo a esta familia que tiene un llamado poderoso de parte tuya, Dios. Rompo con toda atadura, con todo espíritu contrario a la voluntad de mi Señor Jesucristo, y declaro que esta familia se levanta con un ministerio poderoso. En el nombre de Jesús lo declaro, Señor. Amén. Hay mucha gente que sabe que tiene un llamado de parte de Dios, y como Jonás, saliste para el otro lado. Lo siguiente que te frena en tu avance es no servir. Le voy al punto número 5 y voy a terminar porque quiero orar por ti. Vaya pasando, grupo de alabanza, por favor. Como punto número 5. Espero que los haya notado, porque esto lo va a ayudar a usted. El siguiente punto del que te quiero hablar, que frena tu avance, que frena tu crecimiento. Hasta aquí, hermanos. Ay, híjole, ya son unos cuantos nomás. La mayoría se queda en uno de estos, porque dice la Biblia que al que más se le da, más se le demandará. El Señor se pone más exigente en la medida que avanzas. Mi Señor no se puede poner exigente con los niños, pero sí se pone exigente con aquellos a los que les ha confiado los 5 talentos o los 10 talentos. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuánto quieres que te confíe Dios? ¿Cuánto quieres? Ay, es que el compromiso, pastor, no. Lo más hermoso que te puede suceder en la vida, aparte de ser llamado por Dios, escogido por Dios, es que sirvas a ese Dios. El siguiente punto que te puede no solamente estancar, póngame atención, por favor. Supongamos que ya vamos aquí, no, pues ya la llevamos de gane. Pero no solamente te puede frenar, póngame atención, sino hasta en la torre, como si fuera un juego de metita, ¿no? Te saliste de la metita, ¿se acuerdan? Los que no jugábamos con juegos electrónicos. A ver, levanten la mano los que jugaron metita. Puros arriba del 4º piso, ¿verdad? Los chavitos de ahora ya no saben lo que es la metita. Pero sí, bueno, sí sabes de qué estoy hablando. Te saliste de la metita, te tienes que regresar hasta el principio. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Y que siempre está ahí latente, y que te quiere hacer caer. Versículo 28, 13 al 14 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, repite conmigo, y se aparta, alcanzará misericordia. El pecado, por eso dice: hijitos míos, no pequéis. Ese está latente desde acá hasta acá.
Por eso dice en la Biblia, si alguno cree estar muy firme, o sea, ya aguantó todo el proceso, todas las espirales del crecimiento, y ya eres el superungido, el arzoapóstol, el querubín protector. Si no cuidas tu relación con Dios, vámonos para abajo. Y otra vez, digo, si es que todavía estás dispuesto, vuelves como a empezar otra vez. El pecado, cuando tú y yo fallamos, nos frenamos ministerialmente, nos paramos, nos estancamos. Pero cuando tú confiesas tu pecado y te apartas de ese pecado, créeme que sí sigues avanzando. Sigues avanzando porque Dios es misericordioso. Por eso dice, el que encubre su pecado no prosperará. El Señor me mostraba esto, no avanzará. El pecado te estanca, el pecado te frena. Y no solo eso, el pecado te regresa. Te sientes peor que al principio. Hay gente que se ha ido de la iglesia porque ha caído en pecado. Y cuando me los he encontrado me han dicho, es que me dio pena regresar porque hice esto, y porque hubo gente que me vio, y ya no quise ser hipócrita. Mentira del diablo. Es cuando más fallamos, hermanos, cuando tenemos que llegar a la iglesia y doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, ten piedad de mí. Amén, amén. Porque volví a fallar. Pero aquí estoy, Señor, porque soy tu hijo. Y volvemos al primer punto. No tengo una idea correcta de que mi Padre todas las mañanas, dice la Biblia, que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y que siempre está dispuesto a perdonarme. Pero si fallo y me alejo de Dios, es porque no entendí desde el punto número 1. Ya me estoy entendiendo con todo esto. ¿Se da cuenta? Falló, yo también he fallado. Ay, pastor, sí, todos le fallamos a Dios. Si alguno dice que no peca, es mentiroso. Porque todos fallamos y todos la regamos. Pero sabemos quién es nuestro Padre y podemos venir a sus pies y humillarnos y decirle, perdóname, Señor. Y nos perdona una vez más. El engaño del diablo es que no confieses tu pecado, porque el diablo sabe que no vas a avanzar, te vas a regresar. Póngase de pie, por favor. ¿En cuál parte de la espiral estás? Quiero que hagas una reflexión de lo que acabo de compartir. Y que podamos entender como iglesia que una cosa es que como persona tú estás viviendo, otra cosa es que como familia estás viviendo, pero también otra cosa es como lo que como iglesia estamos viviendo. Amén. Y yo quiero que todos podamos llegar hasta acá, hasta la meta, hasta el supremo llamamiento. Y por eso Pablo lo decía, y te lo he dicho muchas veces. Hermanos míos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. No es en línea recta. Qué padre sería, ¿no? Siempre la vida cristiana está llena de obstáculos, de dificultades, de enfermedad, de escasez, de desierto. ¿Y vale la pena llegar? Sí, claro que vale la pena. Claro que vale la pena el esfuerzo. Claro que vale la pena la entrega. Claro que vale la pena el compromiso. Claro que vale la pena. Mis hijos saben que no hay vuelta para atrás. Ellos lo saben. Y más les vale que lo entiendan. Mi esposa y yo nos hemos empeñado desde que eran niños para enseñarles y decirles: somos una familia sacerdotal. Y si no te parece, mi hijo, ya sabes dónde está la puerta. No hay opción. Dios quiere gente comprometida con Él. Porque si tú entiendes lo que significa, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levanten sus manos.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que tú me revelabas el día de ayer, Señor. Ahora yo te ruego, Señor, que así como tú me estuviste hablando durante la madrugada, tú hables al corazón de mis hermanos. Tú hables al corazón de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a discernir. Ayúdanos a entender, Señor, lo que es agradable delante de ti, lo que no te agrada a ti, Señor. No queremos estancarnos. Ayúdanos, Padre, para ayudar a los que se sientan estancados. No estamos aquí para juzgarlos, no estamos aquí para condenarlos. Estamos, Señor, para ayudarlos. Vamos, usted que se ha sentido cansado, usted que ha sentido que no ha valido la pena seguir adelante, deje que el Espíritu Santo, ahí donde estás, te ministre. Deja que te sane. Necesitas tener un concepto correcto de lo que es la paternidad de Dios, iglesia. Vamos, empiece a adorarle. Espíritu Santo, ven, trae convicción a los corazones. Espíritu Santo, trae convicción a los corazones. Tu infinito amor, quiero más de ti, Señor. Empiece a adorar, porque esa es la adoración donde usted permite que el Espíritu Santo ministre su vida, ministre su corazón. No puedo escapar, tu rostro pude ver y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás. Vamos, declárelo. Cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay. Jesús, no hay nadie como tú. Siempre quiero más. Siempre quiero más de tu infinito amor. Quiero más de ti, Señor. No puedo escapar. No puedo escapar. Tu rostro pude ver y ya no quiero volver. Vamos, dígale al Señor con todo su corazón. Queremos estar donde tú estás, Señor. Y donde tú estás hay bendición. Donde tú estás hay libertad, hay verdad, Señor. Cerca del corazón tuyo, donde tus latidos puedan ser perceptibles por un corazón que te anhela y que te necesita. Y en esta mañana, Señor, sobre cada uno de nosotros, permítenos, Señor, percibir tu presencia y ser llenos de ti. Díselo, convéncete, no hay ningún lugar mejor que con Él. Cerca de tu corazón, Señor, ahí queremos estar. Ahí queremos estar. No te puedes ir como llegaste. Anhela estar cerca del corazón de papá. Tú eres santo. Fuerte, fuerte, fuerte. Dile. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Cristo
Cristo te amo. Vamos, tú que le amas. Cristo te amo. Tú eres Que te escuche el diablo que tú amas a Cristo. Santo, santo, tú eres santo, santo. Somos tuyos, Señor. Somos tuyos. Una iglesia llamada, Señor, a seguirte a ti. Cristo te amo. ¡Hey, Santo! Cristo te ¡Hey! amo. ¡Hey! Díselo. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay. Jesús, no hay nadie como tú. Y para estar con Él y en Él y Él con nosotros, no hay otra forma más que estar en comunión como iglesia. Por eso es que al final de cada servicio le decimos: toma la mano del que está a tu lado. Y te pido por favor tomes la mano del que está a tu lado. Porque si no entendemos lo que es